Bienvenidos equipos. Hola a todos. Hola a todos. Como siempre, por favor, vayan escribiendo su nombre al lado de el nombre de su equipo al lado de su nombre acá en Zoom. Estamos esperando que más gente se sume. Vamos a dar unos minutos, pero antes de comenzar, acá tenemos a dos speakers el día de hoy, uno que habla español de Chile y otro que habla inglés de Boston, pero vamos a dar los anuncios en castellano por ahora. Nos han llegado varias consultas del Canva, a pesar de que le hemos tratado de contestar por email. Voy a también dar el mensaje por recado por acá. Todavía nos asigna la tarea del Canva. Las tareas les van a llegar a ustedes por correo con las instrucciones, así que esperen a que llegue ese correo y no se preocupen todavía. En cuanto a eso, si es que alguien tiene más consultas o preguntas, me las pueden hacer llegar por correo. Ahí también la Jime tenía un anuncio, mientras que esperamos a que más gente se sume. Sí, ya se coparon las sesiones con Jennifer. Sin embargo, algunos de ustedes me han hecho petición de tener una sesión más con ella. No prometo nada, pero lo voy a conversar con Jennifer si es posible. Quizás hacer una grupal, que quizás es más fácil una a una, pero lo voy a saber la próxima semana. Así que paciencia, pero le voy a preguntar. Buenísimo, vamos a dar unos minutos más para que más gente se sume. Por mientras voy a leer las biografías de nuestros dos speakers hoy día. So I'm going to read the bios. Dave, we're going to start with you since you're going to be the first speaker. David Rocchio is a partner at Landon Anastasia. David is an intellectual property attorney with a practice focusing on patent portfolio development and counseling clients on a range of IP-related issues across many industries. He has extensive experience and an established practice in counseling startups, especially foreign-based startups who wish to launch their business in US markets or US-based startups looking to expand abroad. Así que, para los que no entendieron bien, ahí Dave trabaja con startups en la protección de inteligencia, IP, como le dicen acá, y ayuda a startups de fuera de Estados Unidos a llegar a Estados Unidos. Y por otro lado tenemos acá a Felipe Hasser, ¿no? Abogado de la Pontificia Universidad Católica, es asociado del estudio Jara del Favero en el área de mercado de capitales, venture capital y fintech, profesor del Diplomado de Impactos de la Tecnología y el Derecho, impartido por la Universidad de los Andes, ayudante del curso Mercado de Capitales en el programa de LLM de la Pontificia Universidad Católica. Acá, Felipe, para nuestros emprendimientos ya tuvieron más o menos un workshop de patentes, así que yo creo que también van a surgir un par de preguntas en cuanto a eso. But Dave, whenever you're ready, you can have the screen so we can make the most of this time. Great. I don't know if you want them to ask questions at the end, talk for like 20 minutes maybe, or if you want it to be more dynamic and in between, that's up to you. Yeah, great. Thank Beatrice. Anytime anybody wants to ask a question or chime in, feel free. I'll just start giving some information. If anything piques your interest or applies to you specifically, feel free to interrupt. I'll be happy. I think this works the best when it's interactive. I've done this a few times now for Chili Mass and for some other organizations, hosting workshops, talking about IP, patents, trademarks, copyrights, all of the above. And it always works when there's a good dialogue going. So as Beatrice says, my name is Dave Rocchio. I'm a intellectual property attorney at Landon Anastasia in downtown Boston. We help clients of all shapes, sizes, and locations protect their intellectual property. And I've found it is quite often that people aren't totally familiar with what that term includes, intellectual property, right? So a large portion of the work that we do in intellectual property is with patents, and patents is when a company is protecting their technology, their inventions, how something works, new and non-obvious devices, software, systems that they've developed. However, there's other aspects of intellectual property too that sometimes get forgotten, but everybody should kind of keep on the front of their mind as well, because they can be just as valuable and just as important to your business. So some of those other types of IP include trademarks, which when you register a trademark, you're protecting your brand, and how the regular consumer views your products and your company and your brand that you've attached to it. There's also works of authorship, which you protect with copyright. If you create
manuals, if you create unique and special photography, pictures, anything that shows creativity you can register copyright and protect that. Even software code, the code itself, the literal recitation of the code can be protected with copyright. And finally, I'm mentioning it last, but it is potentially one of the most important aspects of intellectual property is trade secrets. I would say most intellectual property in the world falls under the trade secret moniker. So a trade secret is something as a company you choose that you're going to keep secret. You're not going to tell anybody about. And to accomplish that, you must actually keep it secret legally. So you can't let it get outside your company. You can't be lax when you're policing it to make sure it stays within your company. The benefit of trade secrets is you get to keep that secret forever, right? The recipe for Coca-Cola, right? Kept secret forever. It'll go on forever as long as they keep that recipe secret. Certain formulations like that, as long as you're able to keep it secret, it can be very valuable. So as you can see, there's lots of different aspects. And as an intellectual property attorney, we're typically looking at ways to look at all of those different tools and see how we can come up with a holistic strategy to fit each company, because each company is different, whether it's a startup, whether it's an established company looking to change directions, whether it's an established company just looking to expand into a different market. Each company has their own limitations on resources, on time, on what their goals are, short-term and long-term. So it's really necessary to kind of take a look at all of it when you're trying to figure out, okay, do we need a patent? Do we need a trademark? Should we keep something secret? Should we disclose it? These are all really important questions. And, we can spend a lot of time talking about each one of them. But I think if we're going to start with and take away a overarching principle, an overarching lesson from talking today, it's that kind of keep all of these different tools in your mind and think as you're progressing, as you're developing your companies, as you're expanding into different markets, for example, the United States, there's many facets that you should be thinking of. By no means do you have to have it all figured out and have the answers to everything right now, but the benefit you can have by at least thinking about it a little bit now can be very great. So, and before I move on to maybe talking about some of these in more detail, and I think giving I've worked quite a bit with companies entering the US and leaving the US, and some of the mistakes these companies make are they repeat and they're common. So I'd like to kind of talk about those and kind of integrate them maybe into some other lessons that companies in your position might learn from. But before I do that, does anybody have any questions now? If not, then I'll just go ahead. Great. So as I mentioned, there's all sorts of different types of intellectual property. My background's electrical engineering. So the majority of work that I do is in the patent side, helping clients protect their electrical systems, software. I've also I've worked quite a bit in the robotic space, 3D printing. So I've seen quite a bit, but there's some concepts that continuously come up when speaking with new companies or companies who are expanding outside of their home country for the first time. And it's important to recognize, no matter what stage you're in, there are certain we're talking about the United States now, coming into the US, there are certain time restrictions that people should be aware of when we're talking about patents. So in the industrialized world, in most countries where you'd ever want to be selling your products or doing business, there are treaties that connect these countries and connect the patent laws of these countries. And because of that, when you file in one country, oftentimes it is given the same rights and the same weight if you file within a certain time period in another country. For example, if you have a pending application right now in Chile and you're thinking about, okay, we have it in Chile now,
Now we want to go into the United States. We want to protect our invention in the United States as well. What do we need to do? In the United States, there's a 1-year period of time from your first filing that you need to then file in the United States. This is a hard deadline that cannot be extended. So for companies in your situation where they're starting up, they're getting going, that is it can be difficult sometimes, right? Because a lot of things aren't figured out in a year. A lot of things are not figured out where you want to be, how much money you have to spend on things, where your technology is at. Despite those considerations, it must be appreciated of those hard deadlines when entering the US. Other countries are going to be the same. Like I said, a lot of treaties have harmonized a lot of these laws in the US, in the world. So if you filed your first application in Chile and you want to enter in the United States, Canada, and Europe, for example, it's going to be the same 1-year period of time that you must file from that original filing in Chile. Similarly, if you haven't filed anything yet, but you're thinking about making your first filing, whether in Chile, whether in the United States, whether somewhere else, there's a similar 1-year period of time that you have to file from the first time that you publicly disclose your invention. So for example, you go to a trade show and have a booth and you show your invention for the first time to the public. That starts a clock ticking. You have 1 year then in the United States to file that application. Or for example, you publish a paper, or you submit information to a journal, or you start talking to investors and there's no NDA in place or no confidentiality agreement. All of those things start that clock ticking, where you then have 1 year to file your application in the United States. And that 1-year period in the United States is called the grace period. And in this sense, the US is somewhat forgiving because they allow that 1-year grace period. Many countries throughout the world do not have that grace period. So for example, in Europe, they do not. It's called absolute novelty. As soon as you're public, you no longer have a right to file. So it can be very problematic if you're a young company looking to start up. You want to protect your stuff, your technology. The desire to get in front of investors, get in front of potential customers, to get in front of people who can help you is great. Understanding that, you should take actions, either file an application before you talk to anybody, or have some NDAs or confidentiality agreements in place with whoever you talk to, because if that's the case, then you will also be protected and that 1-year clock will not start ticking. David, there's a great question in the chat that's asked, is that 1-year deadline for patents only or also for trademark? So thankfully, that's only on the patent side. So patents are much more restrictive on when you can file. Trademarks, you really can file anytime and when you're allowed to file. The impact of not filing a trademark is, as early as possible, is that somebody else could come out and start using your name or a confusingly similar name, and you may have trouble using your name going forward if you have not protected it. So I'll give you an example. So we've dealt quite a bit, like I said, with US companies who are looking to go abroad. And this is a US headquartered company, but the lesson can be applied throughout the world, where oftentimes trademark systems are first to file. So if whoever gets to file first, they win. So we've represented a very successful US startup. Their name became very well known. We went to register their name in foreign countries, and come to find out, there had been a third party who saw the success of their name and registered it there before we did. Somewhat in a not the most moral of ways, where they were clearly going and trying to get our company to spend money to buy it from them. But that's the worst case scenario, where if you don't register your brand or your trademark early, it can really be problematic down the line. A less serious, but also it could be serious, or it could be just really require a lot more spending of resources and time, especially when you start entering new markets, is
say you haven't registered your trademark yet in the US and you're expanding into the US, before you do that, and before you spend all that money to print everything up that has your name on it, has your logo on it, I would definitely suggest doing some research, doing some searching in the US to see if there's any similar names that are being used that could become problematic. Because at that stage, while you may be using that old name at home and not have any issues, it might be a great time to switch the name you're using or change it in some way or add a logo to it to distinguish yourself from the pre-existing company in the United States who, may become a problem down the line that you don't have the time or the resources to deal with. So I hope that answered the question. While there's no hard deadlines for trademarks, it still may be very beneficial for you to file early. Let me see. I see something on the chat here too. Okay, I don't think there's any more questions. When you're in the next. Yes. So similarly, there's no time restrictions on filing for a copyright registration. So for example, you develop new code, you develop some manuals. There's really no time restriction on it. It just is, again, if it ever comes to having to enforce your registration or being sued by somebody, it's better to have it on file. So the earlier, the better. Trade secrets is interesting because there's no formal registration process for trade secrets. But what determines what you have as a trade secret and what you were able to prevent others from using or prevent others from taking, or even if they take it and it's no longer a trade secret anymore, you may be able to go after them and say, well, they stole it from us. They should have to pay for that. There's no timeline for that, but what does restrict your trade secret is what you reasonably take measures to protect. So did you have all your employees sign an NDA? Did you put password protection on the code? Did you, lock the doors of the building, or was it easily accessible for anybody to access? If the latter is the case and anybody could get it and it could get it very easily, or could somebody look at your product and figure what you're doing out very easily, either trade secrets isn't the right form of protection for that product or that service, or you're not doing a good enough job protecting it, and you should think about changing your how you're operating with respect to that. I think I saw a question pop up. Where do we look for registered trademarks? So in the US, uspto.gov, it's not the most easiest website to use. They have a kind of a patent section and trademark section. When you go under the trademark section, you'll be able to search both I think they have like a simple search and a more advanced search, but using that, you should be able to see what has been registered already, and it'll show you all marks based on your search that are registered and ones that used to be registered but are now dead, so are available for somebody else to kind of come along and register. So that's a good place to start to look whether you can register your name. I think it's also so that when you file a trademark registration, that's what they'll look. The examiner will look at the record. They'll look to see what has been registered already. Is anything similar? Yes or no? There's kind of a secondary consideration there, like I said, where companies may not have registered names, but still may be using it. And if they're already using it in the United States before you come into the United States, even if you've registered, they may still have rights in the geographic area where they're using it. So as you can imagine, if you're coming into the United States and you want to be across the country selling your product everywhere, it's very easy now, right? Everybody's online. You want to be in a lot of different states and a lot of different territories of the United States. You can see where it might be problematic if you now need to start carving out sections where somebody else has already been using a same or similar name for a long time. So I would suggest doing your patent office, your trademark US PTO.gov search, but also just do some regular Google searching and see what's out there and see if anything kind of pops up quickly that might be problematic. And I think that's good advice before you really fully invest in a name or a brand. Trademark registration could be done in Chile for international or should be done. So there are, similar to patents, where you can kind of piggyback filings on each other.
Trademarks can be piggybacked as well. Instead of that 1 year period, there's a 6-month period. And so, for example, you file a registration in Chile, 6 months later, you could file a registration in the US, claiming priority back to your original Chilean filing and get the benefit of that earlier date. It doesn't, unlike patents, sometimes patents, you have to do that if you're going to get a patent at all. You have to have that earlier date. You have to make sure your priority chain is clear, because if not, they'll take your old case and say, look, this was filed, it doesn't matter if it's yours or not. They'll take it and cite it against you and say, we're not going to give you a patent because of this old thing. Trademarks is different. They might not do that, but it could seriously help you if that earlier date predates a competitor or something. So it's always helpful to kind of piggyback those registrations on each other. And just quickly, I think it's important to mention too, both on the patent side and the trademark side, because like I said, there's those international treaties that bind everything together. There are mechanisms to file one application and have it count as if you had filed it in all the members of that, the treaty that allows that mechanism to happen. So from the patent side, they're called PCT applications. There's a lot of detail. We can spend a whole hour talking about them, but basically what happens is if you file a PCT application, it's one application that counts in all the countries, and you don't have to make a decision on what specific countries you want it to be good in until later. Similarly, in trademarks, it's called the Madrid Protocol. It's the same thing. You file one registration. It buys you some time to kind of figure out where you really want to be. And you can make that decision later. It will add cost because it's kind of adding another layer of filings onto what you're doing. But in a lot of cases, especially for startups, it's important because you don't know what markets are going to be important for you. Where do you really want to spend your money and your time? So it can buy some time to make those decisions later on. It can be very helpful. So another question here. So that's a really good question. The question is there, if you're registering a trademark in one class, could it be a product? It could be a problem if there's already a trademark in another class. So real quick, if people aren't familiar, in trademark filings, when you file your trademark, trademarks are divided into classes depending on the type of good you're selling, the type of service you offer. So if I, come up with a brand name and I'm using it to sell clothing, somebody else could use that same name and use it and register a trademark on a completely different, use it with computers or use it on food, I'm just whatever. And that the patent office might allow that because maybe they're so different. They're in such different spaces. The problem comes when those things start inching closer together, right? So if you're trying to say, well, we use our name on hats and this person says they use it on shoes. Okay, well, you can see where those might be pretty close. And when it trademarks, it all comes down to consumer confusion. So is a consumer going to be confused when they look at these things and think they're really coming from the same place? Or are they going to be able to look and say, no, I understand that's coming from this company. I know this is coming from that company. So in this case, the question is, we're talking about a software class versus a clothing class. I would think those are pretty different things. However, depending on the distinctiveness of the word, the mark that you're trying to register, it could become a closer question. And it really comes down to what the mark is and what specific services or products are being offered. Any others? So I think I got a few minutes left, but I think I hope that was helpful. I want to circle back because I have hold on, that's a question. So the question is, if you already registered a trademark in Chile, but we weren't under the Madrid Protocol yet, do I still apply to use it? Yes. So those on the trademark side, those things like the Madrid Protocol and kind of keeping your priority chain in line are helpful, but they're not required like on the patent side. So if you're entering the US and you're comfortable using your mark and it's been, you're not able to claim, have that priority chain back to your original Chilean filing, in and of itself, I would say, yes, you should file before, either as you're entering the US, before you're entering, as early as possible. So that shouldn't be a problem. And along the lines of that,
we keep coming back to like as early as possible, as early as possible. And that's an easy thing to say, right? Especially from my side, I'm not the, on the company side, dealing with a business, dealing with a startup who has 6 million things going on at the same time. But it is imperative to keep those dates in mind. I attend numerous conferences with both companies looking to leave the United States and companies looking to come into the United States. And the thing that comes up all the time is talking to startups who are very excited. They're right on the brink of maybe bringing their product or bringing their service into the United States or whatever market they're entering. And we start talking, and you can tell they're very gung-ho, ready to go. And then we start talking about, oh, well, I want to file for a patent as I come into the US. I'm like, oh, that's great. How long have you been operating? Have you sold this yet? Oh, they go, yeah, we've sold this product for many years in X country. And that's immediately, obviously, as we've talked about, it can be a major problem. And in some cases, fatal for the IP or the patent protection of the product, which, as a startup, a major source of your value is going to rest in your IP, especially when you're talking to investors, right? So, keep those things in mind. Keep the dates in mind, ask questions, talk to people, and try to, there are certain things you can do to kind of kick the can down the road a little bit, like I said, with, certain types of filings and whatnot. But I would definitely recommend, don't assume you can just wait. I think that's the bottom line. Let's see, any other questions? Questions, I'm trying to think the last time, some common questions that I got. Typically with startups, there's a lot of software-based companies. I assume there are some in the group here. Software in the United States is protectable in terms of patents. You can file for patent protection on software to cover the general idea of the software and how it operates, not the specific code. So that being said, everybody who's dealing with software should recognize that how the kind of history of software patents has evolved in the United States and how the case law has come out and shifted over time. While technically software is not treated any different than any other technology, in practice, it is treated quite differently in that the bar is raised by the patent office for you to show a certain, a higher level of information about your software. And what I mean by that is they need you to show with software why your software is technically better than was done before. And what I mean by that is in terms of technologies, the computer or whatever you're running it on, is it running faster? Are you able to accomplish a task faster? Are you able to do something you previously were not able to do? And the reason for that is, for a long time in the early 2000s, a lot of applications were filed for apps. People were taking everyday common things, putting it on an app and filing for a patent on it. And the pushback on that, because that made people very upset, was that we kind of went the other direction, where a lot of software started getting rejected. Really important, innovative software was being rejected purely because it was software. And thankfully, we're not there anymore. We've come back where it is protectable again, but they require just a higher level of showing that what you're doing is not doing something that a human being could do anyway and sticking it on an app. There's a higher level of showing. And like I said, we don't typically include code in our patent applications, but we will include pseudocode and algorithms and showing decision trees and kind of how the system actually works. So for those of you who are dealing in the software space, keep that in mind. It often can be a kind of a more work involved on the front end to make sure you have all the information you need. And typically what happens is too, we spend more time in front of examiners in the patent office because there's more back and forth dealing with them to prove and argue about why your software is deserving of a patent. Let's see, how expensive is it to file? I don't have the numbers in front of me right now. The filing fees for the Madrid protocol are either under the USPTO.gov website,
or another website is the World Intellectual Property Organization, WIPO. They have all that sort of information about the specific costs. I mean, and that's a government fee side. There's also the attorney fee side, or whoever you pay to prepare your applications. Those are typically the same, no matter really what kind of application, as long, dealing with a single application. As things get more complicated, you start adding multiple classes on, or if you start really including maybe your name plus a logo, them separated, it can get quite complex. And at that time, the cost will increase. And this goes to another cost question. In the case of software, what reference value could be for costs and registration times? So I'll take the second part first. So registration times on patents in the United States, after filing a full utility application, I would expect it to, in general, you're not going to hear back within a year and a half. On the software side, it's probably more like 2 years. So the patent office is not fast. They take a long time. The delay can be beneficial in that as soon as you file your application, you can mark your product or service patent pending, and you can do that as long as you have an application pending. It can take quite some time. There are ways you can speed it up, but of course, with anything, any government program, you can spend more money at it and maybe speed things up. Typically, though, many people don't, because it's quite expensive. That's what they call a fast track, and you kind of speed up the whole process. But for most people, I'm looking at a year and a half to 2. That's to get your first response back. 99.9% of the time, that first response back is a rejection. Very infrequently do we get what we call a first action allowance, where the first thing we get is a notice of allowance saying, yes, we're going to grant a patent. Like I said, large majority of the time, it's a rejection saying we're not going to grant a patent because A, B, and C. We found this other patent, we found this other reference that we think is either doing the same thing or is an obvious variant of what you're doing. And then, so that's when the real hard work starts of arguing with the patent office. So at that point, it's really a back and forth that really every 3 to 6 months, you have a response, you file, then they get back to you, then you can respond it. And so you can see where hopefully it takes one response and you go through and you grant your patent. But a lot of times, especially in the software space, it'll take a couple of rounds of that. So it's not uncommon for this whole process to take, 2.5 to 3 years. On the cost side, it's quite difficult to, so again, there's government fees, right, to pay when you're filing. And there's also the attorney fees, whoever you're paying to prepare your application. On the government side, there's set fees, especially for startups. Startups usually small entities. Small entities get a 50% reduction in fees. So you're looking at about $1,000, $1,200 or so to file your application on government fees. The attorney time to prepare the documents can vary greatly depending on multiple things. How much time do you have to file your application? For example, if you're about to disclose this thing like we just talked about in a week, and we only have a week to put an application together, that application is going to look much different and take much less time than if we have, there's no planned disclosure and we can take a few months and take our time, make sure everything's in there is what we want. I would say on average, moderately complex invention, no matter the technology, is going to look in the 8,000 to 10,000, typically in attorney's fees. That's for a full non-provisional application. I'm running out of time, so I'll be quick. But another alternative, especially helpful for startups, is what's called a provisional application. And a provisional application, again, is another way that you can kind of kick the can down the line. And so, as we talked about, in the US, you have that 1 year filing period, right? You first file, then it gives you a year. That first filing you make in the United States, if it's your first application, can be a provisional application. A provisional, I could write down a couple notes here and file that as provisional. They're never examined. It's just a placeholder where you put everything you have down at one time, and it gives you a year to file that full application. And so that year can be used to raise funds, to
talk to investors, because whatever's in there is already filed and protected in terms of public disclosure. It just gives you freedom and ability to kind of get your ducks in a row, and it buys you that time. So there's like, bottom line is there's a lot to consider when you're thinking about IP and where you should file and what you should file. I think I'm out of time here, but if anybody has any questions, feel free to ask, or you can reach out to me at any time. More than happy to talk more. Thank you so much, Dave. If with your permission, I will share your email to the participants in case they want to reach out and address questions to you. Thank you so much Of course. for everything. And again, if anybody has any further questions, you guys can write to Dave. Great. Now we're gonna go with Felipe. Felipe, as I already read his biography, works from a Chilean law firm, Harald Fadero, and he'll give us his perspective about not only IP, but more of everything regarding the way of an entrepreneur legally. Así que cuando estés listo, dale, Felipe. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Voy a compartir mi pantalla, que tengo una presentación, ¿no?, para que sea un poco más ordenada la charla. Cuéntenme si la pueden ver. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias, bueno, Beatriz, Jimena, ¿Dónde podemos ver un informe? Y a Chile más en general por tenernos hoy día acá. Encantados de poder reunirnos con ustedes y poder hablar un poco de startups. La presentación está un poco enfocada más a lo que nosotros hablamos de los cimientos de la startup y lo que necesita que una startup tenga, por así decirlo, bien sólido para poder juntarse con distintos inversionistas, poder comenzar a acelerar sus distintas rondas de financiamiento, poder luego en un futuro intencionalizarse si el producto es escalable. Entonces vamos a partir de una parte más corporativa, luego vamos a pasar a una parte más de vesting, stock options, contrato de trabajo, luego vamos a dar una breve pincelada también a temas de propiedad intelectual y ojalá, si nos da el tiempo, terminar también en algunas, hablando un poco de las rondas de inversión. Entonces, lo primero que quiero contarles es, bueno, lo que primero necesita una startup es una estructura corporativa. ¿Y por qué? Porque la estructura corporativa te da seriedad de cara a los founders, a los inversionistas, ya sean ángeles, friends, food and families, VCs, corporate VCs, etc. También permite otorgarle responsabilidades y también limitarlas, sobre todo los founders, y también va a depender del tipo de sociedad que ustedes quieran formalizar, y también va a formalizar los aportes que haga cada uno, que también es bien importante. Y en ese sentido, bueno, no me voy a extender en todos los tipos sociales que hay en Chile, sino voy a mencionar los más importantes, que son las sociedades anónimas, las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidades limitadas. En temas de propiamente constitución, la verdad las tres son súper similares, las tres necesitan de una escritura pública que se inscribe en un registro, que es un registro de comercio, que generalmente lo lleva está en las distintas partes de Chile. Luego tenemos distintas categorías. En la sociedad anónima y en la sociedad de acciones vamos a tener propiamente accionistas, y es distinto que en la sociedad de responsabilidad limitada vamos a tener socios. Acá hay una primera gran diferencia entre los distintos tipos sociales, que es el capital. En la sociedad anónima la ley es súper restrictiva, ya que hay una ley que lo regula directamente, y ese capital tiene que enterarse durante los primeros 3 años. Acá viene la primera recomendación de por qué lo mejor es hacer una sociedad por acciones. La sociedad por acciones, el legislador ha puesto una mayor libertad a los accionistas, y esa mayor libertad se grafica en que podemos un poco jugar con este plazo para suscribir y pagar el capital. Esto es súper importante para un tema que van a hablar después, que es las stock options. Una primera recomendación es que ustedes, cuando se constituyan como startup, inmediatamente tengan en la cabeza que si quieren tener un stock option, que generalmente debe ser entre un 5 y un 10% del capital, emitan esas acciones inmediatamente, y luego, bueno, pueden poner que se vayan, por ejemplo, a 10 años, que es lo que nosotros generalmente hemos estado haciendo con nuestro emprendimiento. Pero, y este tipo social nos permite eso, emitirla en una primera instancia y darles la posibilidad de pagarlas en un largo plazo. Esto también se replica un poco en la sociedad de responsabilidad limitada, que no existe plazo. Sería en ese sentido parecido a la sociedad por acciones. Luego, en temas de administración, bueno, las startups en un comienzo es lo más común y silvestre que sean administradas por administradores.
Pero cuando ustedes vayan avanzando y si la startup va escalando y se vayan incorporando distintos tipos de inversionistas, sobre todo VC, se les va a exigir que ustedes tengan como forma de administración un directorio. Un directorio que, bueno, según las diferencias de distintos VC, lo más normal es que te pidan 1 o 2 puestos en el directorio. A veces cuando ya son rondas más grandes, estamos hablando de una serie A o una serie B, incluso te piden tener injerencia en el nombramiento en el gerente general, pero lo normal es que ustedes en una primera instancia se constituyan como administradores porque, por así decirlo, es una forma más fácil de manejar y administrar la startup en unas primeras instancias. Y estos testigos sociales te permiten tener ese tipo de administración. Luego la responsabilidad, que es uno de los temas que hablábamos en un comienzo de por qué es importante formalizar la startup dentro de una sociedad, porque se va a limitar la responsabilidad de cada uno de los founders al monto que cada uno haya aportado. En el caso de una sociedad anónima y por acciones va a ser el monto de sus acciones, y en el caso de la sociedad responsabilidad limitada, acá no hablamos de acciones, sino hablamos de aporte. Entonces también acá la responsabilidad va a estar limitada al monto del aporte de cada uno. Perdón, debería partir por esto. Si ustedes tienen, bueno, cualquier pregunta, lamentablemente yo no la puedo ver por la presentación, pero ahí me va contando Beatriz si tiene alguna pregunta y bueno, vamos resolviéndola inmediatamente si... Yo puedo escribirlas en el chat y yo las leo, Felipe, o si quieren lo pueden preguntar directamente a ustedes, pero dale. Ningún problema, como les sea más cómodo. Y luego en temas de transferencias de acciones, en la sociedad anónima hay que diferenciar que vamos a tener 2 tipos o subespecies de sociedad anónima, que son las abiertas, que son las acciones que se transan en bolsa, y tenemos la sociedad anónima cerrada. En la sociedad anónima abierta vamos a tener una limitante de que no podemos limitar la transferencia de acciones, y en la cerrada sí podemos establecer algunas particularidades. Y esto también es otro punto a favor de las sociedades por acciones. La transferencia de las sociedades por acciones de la mayor redundancia de sus acciones es más laxa, por así decirlo, y podemos establecer ciertas particularidades a nivel de estatutos o un pacto de accionistas. Es decir, podemos establecer que, por ejemplo, puede ser un right of first offer, un right of first refusal. Si nos permite jugar un poco más, que por ejemplo, si algún founder se quiere retirar, a quién tiene que venderle primero, o tiene la obligación, o luego, en caso que llegue una oferta a un tercero por mis acciones, ¿qué hago? ¿Se las puedo vender al tercero o primero debo ofrecerles a los founders o a los accionistas actuales para que tengan la posibilidad de igualar esa oferta? La sociedad por acciones nos permite hacer eso. Luego, la sociedad de responsabilidad limitada, como decía, no tenemos probablemente acciones, sino tenemos un aporte, y acá, para vender mi aporte, voy a necesitar de la autorización de todos los socios, que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero sí limitan súper harto la accesibilidad de las acciones, o en este caso los aportes. Y por último, la última diferencia que quiero hacer en estos tipos sociales respecto a los dividendos, que en el caso de la sociedad anónima se tiene que repartir un 30% de los dividendos al año. Esto un poco juega en contra de las startups porque las startups, y es algo que ven súper harto los VC, para que sean escalables, buscan que no se repartan dividendos. De hecho, es algo que generalmente piden. ¿Y por qué? Porque buscan que todo lo que se vaya ganando se vaya invirtiendo en existencia, en capital de trabajo, o en cualquier otro ítem que haga crecer la startup y que dé escalabilidad. Entonces, la sociedad anónima, este tipo de sociedad nos jugaría un poco en contra con lo que finalmente van exigiendo los distintos VC. En la sociedad por acciones vamos a tener lo que digan los estatutos, y también un punto importante acá es que es muy común de que cuando se vayan celebrando distintas rondas de inversión, sobre todo ya una serie A o una serie B, los VC te van a exigir que ellos tengan una serie de acciones que se paguen dividendos con anterioridad a los founders. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes vayan, y un poco spoiler, que lo vamos a hablar al final de la presentación, pero en las distintas rondas de financiamiento ustedes deben ir cediendo distintas cosas. Ustedes van a tener una serie ordinaria, que es la serie de los founders, que tienen la totalidad de los derechos políticos y económicos de la startup. Luego, lo más común y silvestre, que ustedes creen una serie destinada a stock options, que van a ser acciones que no van a tener derechos políticos, pero sí económicos, que las van a adquirir sus trabajadores, y un mecanismo de retención de estos. Y luego van a venir las rondas, las series de acciones que uno va a ir creando según las distintas rondas que se vayan celebrando. Y en esas rondas que uno vaya celebrando, le van a ir solicitando distintas cosas los VC o los corporate VC, y uno de los temas que generalmente es recurrente que solicita es que ellos tengan una prioridad en el caso de reparto de dividendos, en el caso que se repartan, pero insisto, es muy poco común que se repartan. Y por último, en la sociedad de responsabilidad limitada, tenemos que tener lo que digan los estatutos respecto a la distribución de utilidades.
Eso es una primera parte en cuanto a los tipos sociales que existen en Chile y los que son recomendables. Y acá viene un primer tip o recomendación, que nosotros siempre recomendamos que las startups se constituyan como sociedades por acciones. Primero, ¿por qué? Las sociedades por acciones permiten tener un solo accionista. Esto es súper importante cuando ustedes quieran internacionalizar su startup. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se quieran internacionalizar, lo que va a pasar es que van a poner una capa más arriba a su estructura. Entonces, ustedes van a tener su holding afuera, que la estructura más común que vemos al día de hoy es que la holding va a estar en Caimán. Luego van a tener una sociedad en Estados Unidos que hace una LLC en Delaware. Y luego van a tener las sociedades operativas. Con la sociedad por acciones, lo que nos permite es que esta LLC va a ser la única accionista de esta sociedad operativa que va a quedar en Chile, y eso nos permite la SPA, cosa que no se nos permite, por ejemplo, las SA, que tienen que tener 2 accionistas o más. Luego, otro punto a considerar, y que lo veníamos adelantando, es que la forma de la cesión de las acciones es bastante fácil y podemos darle ciertas particularidades, como les decía, a nivel de estatutos o al mismo nivel de pacto accionista. Luego también la administración. Tenemos la posibilidad en un primer comienzo que sea administrada esta sociedad por un administrador, que puede ser más fácil en un comienzo, pero luego también nos da la opción de mutar a un directorio cuando ustedes vayan cerrando distintas rondas de inversión y se les vayan exigiendo distintas cosas, podemos darle ese tema. Luego, y ya lo adelantamos en un comienzo, hay flexibilidad para el pago y la suscripción y el pago de capital, y esto es súper importante de cara a una stock option. Nos da la posibilidad de patear un poco el tema de la suscripción y pago de acciones, emitirlas desde un primer comienzo que lleguen a un valor bajo, y bueno, y luego con esas acciones yo puedo ir jugando, las voy vendiendo en distintas rondas o las destino directamente a un plan de stock option, y eso, como lo veíamos, no lo tenemos en otros tipos sociales. Luego también es importante que este tipo de sociedades no se va a ver afectada, es decir, no nos va a ver afectada, no se va a disolver o terminar la misma sociedad por el fallecimiento o incapacidad o insolvencia de alguno de los accionistas o socios, cosa que, por ejemplo, sí nos pasaría con una sociedad de responsabilidad limitada. En la SPA no nos va a pasar. Y luego, un tema que para mí es más valioso, el legislador chileno se puso en el caso que esta sociedad debe primar la autonomía de la voluntad. Entonces, eso nos da un poco más de cancha para regular ciertos ítems que van a ser particular de las startups. Por ejemplo, en el caso de cuántas series de acciones se van a crear en un comienzo, la forma de la cesión de las acciones, en qué plazo se tienen que pagar esta, cosa que estamos súper restringidos con otros tipos de sociales, por ejemplo, la sociedad anónima. Y acá, bueno, nosotros en nuestra trayectoria trabajando con startups no hemos tomado mucho con que llegan constituidos como empresa en un día, y efectivamente es algo súper común porque es fácil, los gastos no son altos, básicamente súper pocos para constituirla, pero nuestra recomendación es intentar usar el régimen que se llama el régimen tradicional, que ahí tenemos la SPA, la Sociedad de Responsabilidad Limitada o la SA. ¿Por qué? Porque las empresas en un día en muchos temas son poco flexibles. Es decir, si yo quiero darle cierta particularidad a la forma de administración o quiero poner algo fuera de lo común, por así decirlo, a nivel de estatuto, lamentablemente la sociedad por acciones es una especie como de formulario que no deja jugar mucho con eso. Después hay otro tema de que los VCs o las personas más institucionales que estén vinculadas al ecosistema de Venture Capital generalmente exigen que la sociedad esté constituida en el sistema tradicional, es decir, como una SPA, una sociedad de responsabilidad limitada o una SA. Por lo cual, si ustedes quieren celebrar rondas, tampoco es aconsejable ir por empresa en un día. Y un tercer punto que se ha ido solucionando es que en un momento era muy difícil hacer la migración de una empresa en un día que está en un registro que lleva el Ministerio de Economía en Chile al régimen tradicional. Había que dar una causa para hacer esta migración, muchas veces no te lo aceptaban, era un trámite engorroso, tornaba mucho tiempo. Actualmente ese trámite está tomando entre 30 a 60 días en completarse. Es algo que se puede hacer, pero si aún no se han constituido como una empresa, nuestra recomendación es que se constituyan como una SPA. Y luego, bueno, acá viene otro tip o consejo que ya lo habíamos comentado antes. No se ve bien que las sociedades, sobre todo startups en la primera fase, repartan dividendos. Y cuando reparten dividendos, un poco hacen dudar al mismo inversionista ángel o VC de que los mismos founders no quieren escalar con esa startup. Entonces, acá es más que un consejo legal,
es un consejo de cómo la industria lo ha tomado, lo ideal es siempre que se vayan generando ingresos, reinvertir, 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 para seguir expandiendo el producto, mejorándolo, contratando más gente y expandiéndose hasta que llegue un momento que el gran ciclo de startup que uno busca, que llegue un IPO o un exit y finalmente en un largo plazo que ese sea el pago. Veo Acá, que Felipe, si hay varias preguntas, no sé si quieres que las lea todas ahora o prefieres dejarlas al final. no, vamos inmediatamente. Ya, entonces la mejor opción es tener acciones en Chile como acciones en Estados Unidos o crear dos empresas asociadas. Pregunta Octavio. Octavio, mira, yo creo que lo mejor es constituirse en Chile como una SPA en un comienzo. Luego, cuando tú quieras escalar, lo que se hace, y para poder emigrar, es lo que se llama hacer un flip de acciones. ¿Y qué quiere decir eso? Tú constituyes una estructura afuera, por ejemplo, que estábamos hablando, que esté en Caimán, una LLC en Delaware, y después cuelgan toda la sociedad operativa, y lo que haces es que todos los accionistas chilenos aportan las acciones que tienen en la sociedad chilena a la nueva holding, que en este caso va a estar en Caimán. O sea, es una especie como de organización tributaria. Luego, haciendo eso, pasamos que todos los accionistas van a estar a nivel de Caimán. Luego, esa sociedad Caimán va a ser la única accionista, una LLC en Delaware. Esa LLC en Delaware va a ser la única accionista de las operativas que tú tengas en cada país, en México, en Colombia, en Chile. Y así es como un poco se hace la migración o la internalización de la startup. Acá hay otra pregunta que sale, si una empresa ya se constituyó como SPA en empresa en un día, ¿cuál es la gestión para traspasarla a sistema tradicional? Pregunta Patricia. Patricia, bueno, lo que hay que hacer es hacer una solicitud ante el Ministerio de Economía, que es el que lleva el registro de empresa en un día, junto con una junta de accionistas, en que finalmente los accionistas, generalmente por razones de negocio, que esa es la causal como un poco genérica se dice, optan por migrar al régimen tradicional. Una vez que pasa eso, esa solicitud es aprobada por el Ministerio de Economía y emite lo que se llama un extracto. Y un extracto en que va a estar todas las materias de la sociedad, que va a estar el nombre, domicilio, accionista o socio, capital, etc. Con ese extracto, uno va al otro registro, que es el registro tradicional, que es el registro de comercio, y se inscribe. El tema es que toma mucho tiempo en que entre uno presenta la solicitud y finalmente tiene una respuesta favorable del Ministerio de Economía. Eso es un poco el trámite, que podría decirlo, lo engorroso del trámite. Está tomando entre 30 y 60 días hacer todo el trámite, pero insisto, algo que se puede hacer. Acá María Luisa pregunta, tengo una pregunta, ¿cómo es la transición cuando la startup está constituida en Chile y cuando va a levantar capital afuera se forma una nueva empresa en Gran Caimán o Delaware? ¿Qué pasa con los accionistas? Me refiero a que partió como un SPA en Chile y después cuando levanta capital te piden formar una empresa afuera. Perfecto. Bueno, María Luisa, creo que un poco contestamos la pregunta anteriormente, pero no está de más reforzarlo. Bueno, tú constituyes, tienes tu SPA en Chile, cerraste alguna ronda acá, funcionaste, y bueno, y imaginemos que tienes un poco cerrado con un financiamiento con un VC afuera. Hay que un poco ver qué estructura pide el VC, porque por ejemplo, Y Combinator generalmente opta por financiar a nivel de una LLC en Delaware. Hay otros VC que le gusta más la estructura de Caimán. BVI es una estructura que ya no se está ocupando mucho. Entonces, según lo que te diga el VC, que la idea es tenerlo súper negociado, tú vas a armar tu estructura afuera. Entonces, supongamos que te piden una matriz o una nueva holding en Caimán, tú constituyes la sociedad en Caimán, ahí en ese caso hay que asociarse con abogados que trabajen en Caimán, constituyes esa sociedad que hace una especie de sociedad anónima, y ahí todos los accionistas chilenos que están en la CPA para migrar para allá, hacen lo que se llama un flip de acciones o aporte de acciones. Es decir, ellos pagan el capital de la sociedad que está afuera con las acciones que ellos tienen en la sociedad chilena. Yo las que compré eran como dos. Parece que alguien está... Ahí sí. Entonces, de esa forma, el capital en la nueva sociedad afuera se paga con las acciones de la sociedad chilena por medio de un aporte. Luego, de esa forma, vas a tener a todos los accionistas que estaban en Chile, los pasaste a la sociedad afuera. Y esa sociedad afuera, la nueva holding que va a estar en Caimán, Panamá, si tú quieres entrar al mercado de Estados Unidos, lo más normal luego es constituirse como una LLC en Delaware, y luego de la LLC en Delaware van a ser donde van a colgar todas las operativas. Espero haber sido claro, pero si tienen alguna duda más, por favor. También pregunta
pregunta por qué pasar por Cayman en vez de ir directamente a Delaware. Perfecto. ¿Qué conviene en momento irse a Estados Unidos? Bueno, es una pregunta que en realidad no sé si tiene una respuesta única. Para mí, si tú vas a tener financiamiento en Estados Unidos o vas a abrir operaciones en Estados Unidos, creo que efectivamente en esos casos es necesario constituirse en Estados Unidos. En Chile al día de hoy lo que pasa es que tenemos un mercado que no tiene tanta profundidad, es decir, tú no tienes mecanismos de financiamiento, pero el ticket va a ser de $1 millón o $2 millones, y cuando ya quieres lograr mayor financiamiento, lamentablemente vas a tener que irte para afuera, y cuando te vayas para afuera es muy difícil que un VC en Estados Unidos financie directamente una sociedad en Chile, te va a pedir tener una estructura afuera. Y un poco contestando la segunda pregunta, ¿por qué Caimán? Finalmente son por temas tributarios. La verdad no hay una razón corporativa, por así decirlo. De hecho, corporativamente es un poco ineficiente porque voy sumando estructuras, pero sí es por un tema tributario porque la venta de acciones en Caimán tiene una flexibilidad y tiene mayores beneficios tributarios, básicamente por una razón tributaria. Acá hay otra pregunta que sale, ¿cuál es tu opinión de abrir la empresa en Wyoming? Porque todos salen de Delaware y Caimán. Es una buena pregunta, Benjamín. La verdad no tengo conocimientos de cómo puede ser en Wyoming, pero en Delaware es la estructura que se conoce tributariamente, es también más amigable. A nivel de VCs, generalmente lo que piden es una LLC en Delaware o como decía, una holding en Caimán o Panamá. Pero Wyoming, la verdad, tendría que estudiarlo si tienen algún beneficio y que algún VC lo está ocupando. Si generalmente uno opta por este tipo de estructuras porque es la estructura que conoce el VC. Y otra pregunta acá es, ¿por qué prefieres una LLC en Delaware en vez de C Corp? Buena pregunta, Jorge. Uno, porque las LLC son, bueno, insisto, acá la estructura un poco te la impone el Venture Capital que te va a financiar. Las C Corp son sociedades más operativas, por así decirlo, y que tienen un tratamiento fiscal más duro en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Si tú quieres operar en Estados Unidos, se recomienda una C Corp. Si tú quieres simplemente pasar por Estados Unidos y que te financien en Estados Unidos, pero no tener actividad en Estados Unidos, se recomienda una LLC. La C Corp, tú tienes que pagar un impuesto todos los años, distinto a la LLC. La LLC solo vas a tributar si se reparten dividendos a los accionistas o socios de tu LLC. Entonces, la C Corp solamente es recomendable si tú quieres abrir operaciones. De hecho, nosotros, bueno, estamos abriendo una estructura ahora en Estados Unidos y es una startup que sí quiere entrar al mercado norteamericano, sí quiere generar su producto allá y hacer una planta, por lo cual en ese caso sí era recomendable. En otros casos, que por ejemplo tú quieras operar en México, que es tu gran mercado, pero quieres financiarte en Estados Unidos, ahí lo recomendable es que te financies a través de una LLC y no abrir una C Corp, pero solamente por efectos tributarios, principalmente. Si te parece, Beatriz, avancemos un poco y bueno, si van saliendo más preguntas las vamos contestando en el camino. ¿Te puedo complementar otra pregunta, disculpa? Sí, por favor. Ya, lo que pasa es que si nosotros estamos yendo en una misión a Massachusetts, ¿de qué nos sirve abrir la empresa en Delaware si finalmente no podemos operar a nivel local? Porque vamos a necesitar tener operaciones locales dentro del estado de Massachusetts, ¿o no? Efectivamente, si tú quieres operar en Massachusetts, ahí lo que se recomienda es constituir la LLC y que desde esa LLC cuelgue una C Corp en Massachusetts, en Florida, en Wyoming, donde tú vas a operar. En nuestro caso, por ejemplo, que estaba contando antes, la startup va a vender su producto desde Florida. Esa va a ser su base de operaciones, por lo cual la C Corp va a estar en Florida. La C Corp tiene que estar donde tú vas a tener operaciones. Perfecto. Vamos a avanzar un poco acá. Me adelanté un poco. Ahora quería hablar un poco del vesting. Que el vesting, bueno, no sé si están algunos familiarizados o no, pero vamos a partir de lo más básico. Es un mecanismo que garantiza la permanencia de los accionistas fundadores o ejecutivos claves en una startup.
¿Por qué es tan importante? Es muy importante acá porque permite alinear intereses entre los inversionistas y los fundadores. ¿Por qué? Porque para inversionistas es muy importante asegurar la permanencia de los fundadores de la startup, porque finalmente son los que saben del negocio, son la persona en que finalmente yo confío, porque cada esto de la startup se trata mucho de confiar en la persona, de su liderazgo, del conocimiento. Entonces, la forma que yo tengo de asegurar su permanencia es a través de un mecanismo de vesting. ¿Y qué quiere decir un mecanismo de vesting? Bueno, tenemos el vesting y el reverse vesting, pero vamos a partir por el vesting. El vesting es un mecanismo que permite que el fundador vaya adquiriendo su participación en la startup a través de los años. Es decir, supongamos que él va a adquirir un 50% de la startup. Lo que se hace un primer año es lo que se llama un periodo de cliff o de permanencia mínima, donde él no tiene derecho a adquirir nada. Y luego de transcurrido el primer año, y generalmente estos planes son a 4 años, él cada año va adquiriendo un 10%, un 20%, hasta llegar al 50%, que es realmente lo que se quería. Insisto, esto es algo que le preocupa mucho a los inversionistas porque asegura que la gente que formó la startup no se va a retirar de esta, sino que está un poco comprometida con el proyecto. Pero acá vamos a hablar de otro concepto que es el vesting y el reverse vesting. Lo más común cuando ustedes constituyen una empresa es que ustedes en el minuto 0 paguen la totalidad de sus acciones. Y en ese caso no haría sentido tener un vesting, ya que ustedes ya adquirieron toda su participación, sino que lo que tendremos que hablar es de un reverse vesting. Y un reverse vesting es, supongamos en el mismo caso, que ustedes van a tener dos founders, cada uno a tener el 50%. Acá, una vez que suponemos que ustedes ya adquirieron el 50%, acá yo le otorgo a la sociedad una opción de ir comprándome mi porcentaje conforme pasan los años. Es decir, si este reverse está pensado a 4 años, pensemos que si me voy al año 1, yo le tengo que vender el 40% de participación en la startup a la sociedad. Y eso también va asegurando de que están alineados los intereses. Está alineado el interés del inversionista a que el founder se quede en la startup. Para el founder no va a ser tan fácil un poco desligarse de la startup, entonces todos estamos alineados en seguir con este proyecto, escalarlo y que nos vaya lo mejor posible. Las formas de un poco materializar esto en el vesting es un acuerdo de vesting o un contrato de promesa, es decir, cada año que yo firmo un contrato de promesa, que te aseguro de que tú cada año vas a ir adquiriendo un 5, un 10, o como ustedes lo fijen, por ciento de participación una vez vayan transcurriendo los años. Y en el caso del reverse vesting, la forma de materializarlo es un contrato de opción. Yo celebro un contrato de opción con la sociedad que yo establezco que si me voy al año 1, le voy a vender un 75%. Si me voy al año 2, voy a vender un 50%. Y así sucesivamente hasta llegar al año que generalmente es al cuarto año, donde se extingue esta opción y ahí la sociedad ya no tiene opción de adquirir mi participación, sino que es plenamente mía. Algunas características que un poco ya las tratamos anteriormente, estos contratos de opción en el reverse vesting, y me refiero solo al reverse vesting porque es lo más común de que uno pague sus acciones al momento que constituye su empresa, generalmente son a 4 años con un año de cliff, que como les explicaba, cliff es este periodo mínimo de permanencia. El precio que se le va a asignar a esta acción generalmente es al valor libro. El valor libro es el patrimonio dividido por el número de acciones y es generalmente el valor que yo compré la acción. Y es súper importante de que esta opción que va a tener la sociedad tenga un carácter intransferible. Es decir, yo acá quiero historiar los intereses y quiero que quien compre las acciones en un posible caso que me vaya sea la misma sociedad que, bueno, después la puede destinar a un plan de stock option o venderse a otro founder, pero no me interesa que se incluya un tercero. Algunos tips en estas materias y sobre todo mirando desde el punto de vista de los VC. Para los VC es súper importante que ustedes tengan un vesting, un reverse vesting implementado desde el minuto 0. Les va a denostar que ustedes tienen seriedad, que están comprometidos con la startup, y eso le va a dar súper alta confianza porque, como les decía acá, lo que uno está confiando es en personas. O sea, hay un producto, pero estoy confiando en la persona y en su desarrollo, por lo cual se ve súper bien. En el caso que hablábamos, si fuese un vesting, que no es un caso tan común, esto se va a materializar a través de contratos de suscripción. Y como les decía, para los VC, bueno, es súper importante contar con este tipo de instrumentos. Luego, o no sé si Beatriz, ¿quieres que vayamos con las preguntas antes de seguir? ¿Cuánto depende cuánto? Porque igual ya estamos un poco a la hora, pero si es que te queda mucho y crees que puedes responder algunas de las preguntas, si es que seguimos, ahí también vamos a poder acortar el tiempo de preguntas. Pero depende de ti.
sigamos un poco porque me queda un poco la idea de descubrirlo todo y bueno, y después nos quedamos más rato o les doy mi mail y podemos resolver todo. Perfecto. Pero un poco Dale nomás, Felipe. alcanzate. Bueno, otra cosa que es importante que ustedes tengan presente es el contrato de trabajo. Yo entiendo y es muy normal que no es algo muy presente en los primeros inicios de la startup, porque efectivamente no hay caja para contratar gente. Contratar gente significa pagar cotizaciones, salud, etcétera. Pero es súper importante que una vez que ustedes ya tengan un nivel de ventas que les permita contratar gente, que tengan algunas materias reguladas que son la confidencialidad, la propiedad industrial e intelectual, la exclusividad y la no competencia. Esto es súper importante para proteger su producto y a la startup. En el sentido de la confidencialidad, es importante que toda información a la que sea el trabajador, mientras se desempeñe como trabajador de la startup, tenga el carácter de confidencial. Después, y esto es muy, muy importante, el tema de la propiedad industrial e intelectual. Todo producto, código, software que desarrolle algún trabajador mientras es parte de la startup, es el dueño de ese conocimiento, ese know-how, ese producto, es la startup. Y esto es muy importante que ustedes lo consagren a nivel de contrato de trabajo, porque una posible pelea a futuro no ha pasado de que gente cree que creó algo pero trabajando para la startup, y efectivamente esto se ve en contrato de trabajo, el conocimiento, el know-how es de la startup. Luego el tema de la exclusividad. También se da mucho que las startups en un comienzo las personas están trabajando para otros proyectos y es importante que la dedicación sea exclusiva y que solamente se trabaje para una startup y no para más o cualquier otro empleador. Y luego, esto puede establecerse como no, pero es común establecer cláusulas de no competencia, de que uno, una vez, en el caso de que cesen las funciones con algunos trabajadores, le puede establecer un plazo para que él no se vaya a trabajar finalmente la competencia dentro de un periodo establecido. Seguimos avanzando. Perfecto. Luego tenemos los planes de stock option y que están súper vinculados al tema del vesting. Los planes de stock option son la forma que ustedes van a tener de retener a talentos jóvenes en su startup. Eso es un poco el axioma. ¿Cómo se materializan los stock options? Es súper importante, y acá vamos un poco a la primera parte, porque es mejor constituirse como SPA. La SPA me da la posibilidad de yo dejar emitidas acciones que se vayan en un largo tiempo y acciones que van a quedar un valor bajo. Y de esas acciones yo puedo destinar parte a que sean destinadas a una stock option. Lo normal en la industria es que un 5 o un 10% de su cap table sea destinado a stock option y es importante tenerlo desde T0, por así decirlo. Porque en un futuro, en caso que ustedes lo vayan implementando una vez ya cerrada rondas de inversión, para tener el problema de que algunos accionistas se van a ir diluyendo, es un poco cambiarle las reglas del juego, entonces también un poco les da seriedad y que ustedes tengan en su cap table desde T0, una vez que tengan su sociedad, yo destinar esto a stock options, estas acciones ya están emitidas, y bueno, y darle un largo plazo para suscribir y pagar, para que se puedan ir aprovechando los distintos trabajadores que se van incorporando al año 3, al año 4, al año 5, etc. Como les contaba, bueno, es entre un 5 y un 10% es lo común y silvestre para destinar de tu capital por este tipo de opciones, y un poco vinculado con lo que veíamos atrás, es importante que esté incorporado en su contrato de trabajo. ¿Por qué? Esto tiene implicancias tributarias, y acá vamos a hablar como de 3 hitos, que es el otorgamiento de un stock options, el ejercicio y la venta de estas acciones. En el caso que ustedes tengan incorporado un stock options como anexo del contrato de trabajo, el otorgamiento del stock options y el ejercicio no tributa, solo tributaría en el caso de que yo, por ejemplo, tenía un stock option, podía comprar las acciones a 2.000 pesos, y luego de 5 años la acción terminó un exit que valió 7, yo por ese diferencial entre 2 y 5 tengo un mayor valor, perdón, de 2 y 7, voy a tener un mayor valor de 5. Sobre eso yo tengo que tributar. Distinto es, en el caso que esto no esté incorporado como un contrato de trabajo, de que vamos a hablar de los mismos 3 tiempos. Yo otorgo el stock option, hago el ejercicio, y el ejercicio significa de que, según el plan, por ejemplo, yo puedo adquirir 200 acciones de forma mensual. Y supongamos de que el valor que se fijó en la acción, en la stock option, es de 2.000, pero en ese momento, cuando yo la ejercí, valía 4. Ahí yo ya tengo un mayor valor de 2.000.
y en el caso que no esté presente como un anexo de contrato de trabajo, yo inmediatamente ese va a ser un ingreso renta que tiene que tributar. Entonces es súper importante que ustedes quieren tener un plan de stock option, que lo consagren como un anexo en su contrato de trabajo, porque finalmente, bueno, va a beneficiar a sus trabajadores, quienes van a pagar solamente una vez y no van a pagar 2 veces. Luego, otro tema importante de cara a futuras rondas de inversión que ustedes pueden hacer, y también un tema de orden y seriedad, es tener un cap table ordenado. El cap table, en términos simples, es un Excel que muestra cómo está distribuido el capital social, en cuántos accionistas existen, si tengo un plan de stock options, si tengo, por ejemplo, series de acciones. Y, por ejemplo, como ustedes pueden ver en este, que algo sacado de un Excel, acá tenemos los 3 fundadores, tenemos los planes de stock options, que acá los gestionan 2 trabajadores, y tenemos inversionistas, tenemos incluso 2 series de acciones. Probablemente acá lo que para mí es un error, porque se puso en acciones comunes a la gente de stock option, y lo más común es que yo creo una serie de acciones para la stock option que tenga solo derechos económicos y dejo en la serie común solamente a los founders. Pero bueno, acá cada uno un poco puede hacer lo que quiera. Perdón, me adelanté. Pero es súper importante que ustedes lo tengan establecido, ojalá también desde el primer momento, porque también les va a ir sirviendo para ir dilucidando cuánto ustedes se van a ir diluyendo en las distintas rondas de inversión. Y acá nace un concepto que se llama pre-money y post-money, que ustedes se va a escuchar harto cuando finalmente empiecen a acelerar distintas rondas de inversión. Pre-money, estamos hablando de su cap table antes de acelerar una ronda de inversión. Y ahí ustedes van a ver cuánto tienen los fundadores, que generalmente va entre un 40 y un 45%, cuánto ustedes van a destinar a stock option, como decíamos antes, era entre un 5 y un 10, y cuánto ustedes se van a... perdón, y esa es la foto antes del financiamiento. Y la foto post-money es cuando ya tenemos un cap table diluido, donde se incorporó la inversionista, y vamos viendo qué porcentaje ustedes van a ir cediendo de su participación en las distintas rondas de inversión. Y en ese sentido es importante que ustedes tengan en mente de que uno por ronda, según el valor, una ronda sería uno se diluir cercano a un 20%, pero por las primeras rondas, estamos hablando de una ronda pre-seed, una ronda seed, ustedes se diesen diluir, ojalá, menos de un 10%. Ese es el número que ustedes tienen que tener en su cabeza al momento de negociar con los distintos inversionistas cuánto se van a diluir. De bueno, tenemos un 5, un 10 destinado a stock option, y bueno, y el resto en un comienzo va a ser de los fundadores. Si quieres, Patri, contestemos un par de preguntas antes de ir avanzando, si no se van a contar todas al final. Acá, ¿dónde nos quedamos acá? Si se opera de forma online para todo Estados Unidos, ¿hay que abrir una C Corp para cada estado o hay otra figura? Si se opera de forma online, es una buena pregunta. La verdad no me ha tocado. Yo creo que es una plataforma que va a operar de forma online. Yo creo que no te tienes que construir en todos los estados. No sé si tú quieres hacer como una especie como de marketplace o vender productos, no sé, a través de Amazon. Yo creo que no es necesario que te constituya en todos los estados. Me parecía algo ineficiente. Pero si quieres, Cristian, te lo puedo averiguar bien y podemos seguir conversando. Pero lo más probable es que tú tienes que constituir solamente un estado. Te agregué a LinkedIn, así que también podemos ir por ahí. Perfecto. Luego... ¿Sale el vesting de los venture capitals? ¿Los exigen solo en etapas ángel o seed o también en startup que ya llevan un par de años operando ventas y están en una ronda como parte de su etapa de escalamiento? Mira, yo creo que el vesting en una ronda con Family, Friends and Fools, que creo que es un poco la primera ronda que uno va a celebrar con amigos, con compañeros, que un poco confían en el proyecto, no es común que te exijan tener un vesting. Pero yo creo que siempre es bueno que ustedes lo tengan considerado desde el momento cero, porque cuando llegue después un VC un poco más institucional, va a ver que ya lo tienen y efectivamente eso también les va a dar confianza. Entonces, insisto, yo creo que en una primera etapa no se los debiesen exigir, pero yo creo que es bueno tenerlo. Acá otra pregunta es, ¿cuántas acciones debería emitir al constituir la sociedad? Yo creo que hay que ver, hay un nivel de capital, de cuánto ustedes quieren emitir. Nuestra recomendación es que el capital esté más atomizado. Nos pasó, de hecho, una ronda de inversión de que se constituya una sociedad con 1 millón de capital y 1000 acciones,
y nos pasó que en la ronda, que finalmente terminamos levantando más de lo que queríamos, el valor de la acción quedó muy alto. Entonces tuvimos que hacer un poco, multiplicar las acciones, por así decirlo de cierta forma, para que el valor de la acción fuese reducido de 150.000 pesos a 15.000 pesos. Entonces, yo prefiero que haya más acciones que menos, pero igual creo que va a depender de cuántas acciones tú quieres emitir, tu capital, pero a contestar tu pregunta prefiero más que menos, ojalá 1.000.000 de acciones. ¿Nos podrían dar la presentación? Sí, ningún problema. Ya, perfecto. Y ahí ya estamos llegando a la última entonces. ¿Cómo puedo limitar la libertad de contratación cuando ya concluye la relación laboral? No requiere de eso, no requiere eso de que pague el trabajador por ese lucro cesante al inhibirlo de contratar trabajo. Es una buena pregunta, sí. Claramente la libertad de trabajo al día de hoy está consagrada en la Constitución y bueno, y un poco, uno tampoco puede limitar mucho que la vida futura de una persona que sea de la startup. De hecho, estas cláusulas de no competencia, cuando han ido a distintas sedes judiciales, efectivamente muchas veces se caen. Entonces, tratar de limitarlo tanto no puede amarrar a la persona y tampoco va a estar encarcelada, pero sí la idea es que al menos todo lo que él creó durante su trayectoria en la startup, que estemos súper claros que es de la startup, y efectivamente el ser con un know-how, pero que no lo aproveche en contra de nosotros, que finalmente es donde uno se quiere cubrir, pero efectivamente yo no puedo limitarlo a su libertad de trabajo. Perfecto, vamos a seguir avanzando. Bueno, vamos a hacer una breve pincelada de propiedad intelectual y bueno, yo entiendo que hicieron ustedes un workshop y bueno, con la presentación previa creo que están súper cubiertos, pero en temas de propiedad intelectual es importante para las startups que lo tengan presente. Y en materia de propiedad intelectual nos vamos a enfocar en marcas, en patentes, en derechos de autor y en secretos empresariales. La marca es lo primero que ustedes deben registrar porque es su forma en que los conoce básicamente el mundo. Ustedes pueden tener una marca para productos, para servicios, para establecimientos industriales y comerciales. El proceso de inscripción de la marca en Chile no es difícil. La INAPI en ese sentido creo que es de los servicios que mejor funciona. Sí hay que tener, y ojalá ustedes revisen antes, la clase en que quieren inscribir la marca, porque hay distintas clases como comentaba en la presentación anterior, según servicios que se prestan, productos, etc. Y vean que hagan una revisión previa de la marca que ustedes quieren inscribir, si está inscrita en la clase en que ustedes van a desarrollar, para que no tengan problemas de oposición. Pero es súper importante que ustedes inscriban su marca. A nosotros nos ha pasado, no a nivel de startups, pero a nivel de otro tipo de negocios, de que hemos comprado negocios o establecimientos que finalmente no tenían inscrito la marca, y cuando uno compra algo, finalmente es muy importante cómo lo conoce el mercado. O sea, si tú no tienes tu marca inscrita y te estoy comprando tu producto, es un red flag muy importante. Entonces, es muy importante que ustedes tengan registrada su marca, su signo, etc. Luego, en tema de patentes. Las patentes, básicamente la definición es un derecho exclusivo con ser Estado para la protección de una invención, que puede ser un producto o un procedimiento. Para yo iniciar un proceso de patentes, tengo que hablar de un producto o un procedimiento que sea novedoso, que tenga un nivel inventivo y una aplicación industrial. Esas son básicamente las tres características de una patente que me permiten inscribirla como patente. En caso que yo no pueda inscribir algo por una patente, porque se me caigan unos requisitos, porque por ejemplo no tiene una aplicación industrial, voy a tener que optar por otros mecanismos de protección que pueden ser, por ejemplo, un secreto industrial, ¿no? Por ejemplo, que se mencionaba en la presentación anterior. Pero es súper importante, en caso que ustedes tengan un producto, un procedimiento, inicien este procedimiento de patentamiento. En Chile también es un procedimiento largo. Hay algunos convenios o mecanismos que permiten que un producto ya registrado en Chile tenga cierto nivel de protección afuera, como los convenios PCT. Pero es súper importante que tengan presente esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el gran activo de una startup es su producto o su procedimiento. Entonces, que ustedes no tengan protegido esto de cara al inversionista es algo grave, porque finalmente yo estoy invirtiendo en algo que está siendo súper riesgoso, que no está patentado, que no tiene protección. Entonces, es súper importante, sobre todo en startups, que ustedes puedan proteger su gran activo, y generalmente es un producto, un procedimiento, un software, un código, etc. Luego tenemos, el tema de los derechos de autor, que se refiere más a obras literarias, poemas. Por acá podemos también enmarcar el tema de los software
y las bases de datos. Y por último, el secreto empresarial, que el secreto empresarial es algo que me ha tocado discutir esto con las startups, si es mejor optar por el secreto empresarial o patentar. Y el consejo acá es, si ustedes pueden patentar, lo mejor es patentar. Yo creo que cada caso se tiene que analizar en particular, pero si ustedes pueden hacerlo porque cumplen estos 3 requisitos, lo mejor es optar por ese camino. El secreto empresarial es un poco la información privilegiada, lo que hablábamos en la presentación anterior, de este know-how que yo no puedo externalizar y que está inmiscuido bajo cláusulas de confidencialidad, pero creo que puedes tener mayor nivel de protección una patente que un secreto empresarial. Y generalmente el secreto, las startups que se guían por el secreto empresarial es porque no, como decía anteriormente, pues porque no pudieron patentar. Y bueno, la última poco de pincelada de todos estos conceptos, que la idea es que se queden con ciertos ítems a considerar y como decía anteriormente, en un principio es para que ustedes puedan tener los cimientos sólidos para celebrar rondas finalmente o en el futuro, ojalá hacer un exit. Lo último que quiero mencionar es respecto a las rondas de financiamiento. En la ronda de financiamiento, como pueden ver en este gráfico, tenemos desde las pre-semillas o pre-seed hasta, bueno, la IPO y el exit. Finalmente las rondas se diferencian por quiénes van a obtener financiamiento en cada ronda y los mecanismos para materializar cada ronda y también los montos. Respecto a los montos, una ronda pre-semilla debe seguir entre $50,000 y $100,000. Una ronda semilla debe ser entre $150,000 a $500,000. Luego una ronda sería debe estar en ronda de $1 millón hasta $4 millones, sería de 4, si no me equivoco, hasta 10. Cada ronda es distinta, pero más o menos esos son los valores que se manejan. Y acá tenemos principalmente 3 formas de materializar la ronda de financiamiento. Hablamos de equity, que básicamente son acciones, notas convertibles, y SAFE, que es un Simple Agreement for Future Equity. El equity, propiamente tal, es que yo hago un aumento de capital. Por ejemplo, si tenemos una SPA, aumento la cantidad de acciones y finalmente permito que un inversionista adquiera participación mediante la compra de acciones. Acá hay que ver según la ronda, pero lo común es, como les hablaba anteriormente, crear una serie de acciones solamente para cumplir con esta ronda, que ahí yo voy jugando con los derechos que le voy concediendo a una o a otra. Si llega un VC es muy probable que me pida una serie de acciones que tenga un derecho de pago preferente, por ejemplo, en el tema de los dividendos, como comentaba anteriormente. Por ejemplo, también si quiero crear una serie de acciones para destinar a stock option, lo más probable es que yo solamente tenga derechos económicos pero no políticos. Y bueno, y así uno puede ir jugando con los distintos derechos que va concediendo a una y a otra. Luego tenemos las notas convertibles, que las notas convertibles a nivel de Chile es básicamente un mutuo que se otorga por inversionistas a la startup. Acá, y un mutuo, bueno, consiste en un capital y una tasa de interés. Acá la particularidad es que el acreedor, es decir, el inversionista, tiene la posibilidad de convertir esa creencia en acciones en ciertos eventos de conversión. Por ejemplo, cuando se va a celebrar una ronda, el inversionista tiene la posibilidad, bueno, ve si a la startup la ha ido bien, si sigue confiando, y digo, sabes que en realidad ya quiero dejar de ser acreedor, quiero ser accionista, por lo cual él convierte su creencia en acciones, y ahí lo que se va jugando es que la convierto mi creencia en acciones, pero con una tasa de descuento. Por ejemplo, si yo celebro el evento de conversiones, por ejemplo, al celebrar una ronda, mi creencia, da lo mismo, pongámosle 100, sobre ese 100 que tú me debes, yo voy a tener la posibilidad de comprar más acciones, porque tengo un descuento a las acciones que, por ejemplo, un inversionista ha puesto en la ronda y pone los mismos 100, él va a adquirir 80 acciones y yo voy a adquirir 100, porque por ese descuento, que finalmente fue adquirido por la startup en una etapa muy temprana y inicial, tiene ese beneficio. Y luego tenemos los SAFE, que es un método súper similar a la nota convertible, que es un método de financiamiento que fue creado por Y Combinator, que básicamente es lo mismo. Yo te paso plata, pero acá no hay una tasa de interés asociada. Este es un poco el método de financiamiento más que les gusta más a las startups, porque claramente es el método que más los beneficia, porque es un poco que te pasen capital contra sin un pago de interés asociado. Pero a nivel de Chile, se ha chilenizado un poco este método de financiamiento, porque a nivel de Chile es muy difícil categorizarlo como capital propiamente. Generalmente se categoriza como deuda. Entonces a nivel contable te va a quedar un pasivo. Pero a nivel de Estados Unidos lo que se busca es que esto sea una opción. Pero
cosa que lamentablemente la contabilidad en Chile no tenemos una figura jurídica que sea igual al SAFE, lo más parecido a una nota convertible, pero que ambos dos son deuda. Y acá hay un poco un cuadro comparativo entre los tres métodos. En cuanto a las acciones o equity, pero obviamente el inversionista se transforma en dueño de la startup en su nivel accionario. Luego tenemos los SAFE, que como les decía, en Estados Unidos, perdón, son garantías, ¿no? Pero en Chile se ha contabilizado y se ha considerado generalmente como deuda, y la nota convertible que viene siendo propiamente deuda. La evaluación, bueno, en el caso de las acciones yo avalúo la empresa y le fijo un precio a la acción, y acá voy un poco hacia atrás de por qué es mejor que las primeras rondas se financien por método de notas convertibles, porque es muy difícil hacer una valorización de la startup. Entonces, cuando yo financio la startup con una nota convertible, al menos esa discusión la pateo hacia adelante cuando ya la startup tenga más márgenes de ventas, porque las startups no se valorizan según EBITDA, se valorizan sobre el flujo futuro, sobre un poco la idea, el cómo valorizo el activo que ustedes tienen, que puede ser una inversión, puede ser un prototipo, etcétera. Entonces, como es muy difícil valorizar una startup en etapas muy tempranas, generalmente se ocupa más la nota convertible, como les decía, con esta tasa de descuento en futuras rondas. En el caso de tasas de interés, bueno, los SAFE, como les decía, no tienen, los equity, que son acciones, tampoco lo tienen. Las notas convertibles sí van a tener un interés, que generalmente va a ir entre el 5 y el 10%. En los eventos de conversión, en las acciones de equity no aplican, y en los SAFE y notas convertibles generalmente son financiamientos futuros o cambios de control de la startup, por ejemplo, cuando hay un exit. Y las fechas de vencimiento solo aplicarían para las notas convertibles, que en ese caso, como les decía, este es un mutuo, y cuando venza este mutuo, en el caso que no se haya convertido en los eventos de conversión previa, el acreedor va a tener la opción de que tú me pagues el total de la creencia más el interés asociado o convertir mi deuda en equity. Bueno, parece que me extendí mucho, pero eso era un poco las pinceladas de los temas que les quería comentar. Así que ahora vamos a pasar a las preguntas. A ver, quedamos en... Está muy interesante, está muy bueno, muy interesante, me tengo que retirar. Si soy el único cofundador, no, el único fundador, y le quiero crear dos cofundadores, y quiero crear dos cofundadores, ¿cuánto porcentaje le entrego a cada uno? Yo creo que es un tema de negociación más que legal. Si es un fundador, yo estaría hablando de un 20%. Tendríamos que valorizar qué finalmente te está aportando. Si él te está aportando un know-how o un producto que finalmente es lo que tú vas a querer desarrollar en el futuro, capaz ahí podríamos otorgar un poco más, pero más que legal, creo que es un tema de negociación, pero creo que entre un 20 y un 25 creo que es justo. También preguntan, ¿se puede levantar directamente la serie A sin pasar por pre-semilla, semilla y post-semilla? Sí, no, sí, esto es simplemente temas de nomenclatura de cómo uno le pone las series según tipos de monto, pero podrían ustedes pasar directamente una serie A y levantar en su primera ronda $3 millones. De hecho, nosotros tenemos un emprendimiento pero por lo que ellos desarrollan, van a necesitar levantar mucho capital, es decir, su MVP no se prueba con $500.000, se tienen que probar con $3 millones porque tienen que construir una planta, entonces ahí pasaríamos directamente a una serie A. Buenísimo. Y después los SAFE no tienen tiempo de pago, las notas convertibles sí tengo entendido. Eso es además una aclaración. Sí. También, Felipe, nos alegramos de que te hayas extendido porque tu presentación ha sido estupenda y muy útil. Y creo que ahí María Mánquez tiene la mano levantada y con eso yo creo que estaríamos listos para cerrar, así que dale, María. Muchas gracias, Felipe, súper buena. Disculpa la pregunta, nuestro emprendimiento ha tenido mucho I+D y hemos recibido fondos de Corfo y de una organización gubernamental de Estados Unidos. Es decir, no tenemos inversionista ni accionista, pero en este momento necesitamos fondos y la mayoría de la gente nos dice cómo valorizamos y al momento de valorizar nos piden ventas, cosa que todavía no tenemos o tenemos muy poquito. Entonces estoy entrampada en eso y mirando el Y Combinator, ellos establecen $500.000 por un 7%. ¿Cómo saber cuánto es la correlación, más o menos, el rango de porcentaje versus el aporte del inversionista en casos como el nuestro? Porfis. Buenísimo punto, María. Sí, efectivamente no es difícil valorizar las startups, sobre todo en una etapa tan temprana como pueden estar ustedes. Generalmente,
voy a decir un concepto que no creo que está bien, pero hay muchos de confianza, porque efectivamente usted no tiene vistas, no tiene ventas, no tiene flujo futuro, entonces hacer la cuadratura, por así decirlo, en los temas contables, como se hace en otro tipo de industrias, es muy difícil. En cuanto a porcentajes, efectivamente, Y Combinator pone $500.000, por ejemplo, Platanus Ventures, que es un poco la aceleradora más conocida en Chile, pone $100.000, pero por el 7%. Mi recomendación, si ustedes necesitan capital al día de hoy, entiendo que, bueno, no sé en particular a qué se dedican ustedes y cuál es el emprendimiento, pero si ustedes tienen un emprendimiento que esté un poco relacionado con la tecnología, creo que postular a Platanus Ventures es una buena posibilidad. Uno, bueno, es un 7% por $100.000, que creo que es un buen monto, por así decirlo. Es una dilución no tan grande por un buen monto de ingresos, sería como una pre-series C. Y también creo que es importante de que el estar rodeado de Platanus Ventures o Chile Más te da la posibilidad de estar vinculados a otras startups donde uno puede obtener mucho conocimiento, de poder complementarte con otras startups, poder tener contactos con VC, y eso cuando tú te financias con temas, sobre todo con la aceleradora, creo que ese know-how, ese contacto te lo dan, y creo que eso también es algo que uno puede valorizar, pero al día de mañana para poder escalar tu producto, creo que es súper valioso. Increíble, muchas gracias Felipe, acá todos te agradecemos, gracias a todos los emprendedores que han estado acá. Dave, if you're still here, thank you so much for being a part of this great webinar. Thanks for having me. Yeah, there were lots of questions that were answered, and as I said before this webinar even started, the entrepreneurs are very eager to know as much as possible and just get their step ahead in this game. Christian, do you have one last question? Because with this one, then we will give it a close. It's not a question. I want to thank you, David and Felipe, and especially all the team of Chile Más for this presentation, and every week you present us people about a certain specialty. So it's great to hear specialists for each area, and it's just wanted to thank you. Thank you everyone, muchas gracias a todos los equipos que están acá, y ya sabemos que es un jueves un poco pesado, pero se nota las ganas que tienen y se ha visto en todo el programa, así que gracias a todos por participar. Thank you Dave, thank you Felipe. If you guys want to give any last words, this is your chance, and then we will close the session. No, I would just say thanks again, Beatrice, for having me. I really appreciate it. These are always fun conversations, and look forward to doing it again. Thank you. Felipe, ¿alguna otra últimas palabras o lo cerramos acá? Muchas gracias, Patriz, Jimena, y bueno, a todos Chile Más por tenernos hoy día. Para nosotros es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Nos apasionan las startups, y bueno, cualquier cosa que necesiten, Patriz tiene mi contacto, y encantado de seguir contestando sus dudas en caso que las tengan. Buenísimo, muchas gracias. Adiós a todos, que tengan muy buena noche. Chao. Chao. Chao, Jimena. Que estén bien todos. Ya, buenas noches. Chao, Gracias chao. por todo. Muchas gracias. Y con el evento se puede